llegado el momento de oír Marcas que Hablan. Y es que al final, hablando, se entienden las marcas. Y arrancamos Marcas que Hablan como cada martes 7 de la noche y vamos a estar con ustedes hasta las 8. Por favor, les saluda desde ya Robert Vega, quien escuchan, @rock_now, y yo siempre bien acompañado de mi amigo Julio Montoya. ¿Cómo está, Julio? Muy bien, Robert, acá, comenzando otro episodio más de Marcas que Hablan, acá a través de la señal de difusión latina 97.7. Hoy además con un invitado de lujo, un invitado de honor, así que si ustedes no saben todavía quién es, tengan tiempo de meterse ahí en el Instagram. ¿Cuál es? Marcas que Hablan, @Marcas que Hablan, para que esto queden ahí y vean quién es el pana que vamos a tener hoy acá con nosotros. Mientras tanto, por supuesto, vamos a agradecer a toda la gente que hace posible este espacio, y eso es en la dirección de la emisora, Héctor Romero. En la producción, en la coordinación de la producción está la señora Carmen Salas. En los controles, Alejandro San Cristóbal. En la edición del programa, Edmi Pérez. En la producción general, Jorge Bello. La producción audiovisual, la asistencia de producción, está a cargo de Natasha Rojas. En la producción audiovisual, Manuel Rivas. En la locución, allí escuchan a Julio Montoya, @Julio Montoya F. Y aquí a mi lado el Lord del Marketing, Sir Robert Vega, @rock_now, NOW. Ya saben las redes sociales de la casa, como dijo Julio, @Marcas que Hablan, así mismo como suena, @Marcas que Hablan, pero también están las redes sociales de la casa, @Difusión Latina FM. Nuestros números de cabina ya están activos: 0212-959-4357, 0212-959-4357 y 0212-959-5106. Y el número de la mensajería para que usted, nos comente, nos diga qué le parece el programa, cómo vamos, algún comentario hacia Julio, cualquier cosa que usted quiera decir, 0412-383-9610. Un comentario hacia Julio o algo personal. Lo que yo no puedo decir, usted lo puede decir. El streaming www.difusionlatinafm.com, así que ya saben, pueden meterse ahí en la página, no solamente pueden ver los episodios de Marcas que Hablan, sino también de toda la programación de la emisora. No importa si usted está llegando a un lugar donde tiene que alejarse de la radio, usted puede bajarse la aplicación esa que se llama Difusión Latina, que está en color vino tinto, se la baja y puede estar en sintonía no solamente de este programa, sino de todos los de la grilla. Ya saben, @Marcas que Hablan no solamente está en las principales plataformas y redes sociales, sino también en nuestro canal de YouTube, donde pueden ver además un contenido exclusivo solamente para esa plataforma, las dinámicas que hacemos con nuestros invitados y por supuesto en las principales plataformas de podcast también. Vamos a ver qué pasa con la dinámica de hoy. Y también tenemos que agradecer no solamente a todo el equipo, a ustedes que están en sintonía desde ya, sino a aquellas marcas que no solamente hablan, sino que también. Y para eso está Cocars, @Grupo Cocars, venta y reparación de vehículos usados. Retail Media Venezuela, soluciones que impulsan tu negocio, @RetailMedia_BE. Digitel, los pagos y recargas son digitales y lo digital es digital. Y Manuel Rivas, @ManuelRS Fotos, porque la creatividad está detrás del lente. Señores, y de así damos inicio a este programa de hoy martes, y esto es Marcas que Hablan. Cocars, venta y reparación de vehículos usados. Retail Media Venezuela, soluciones que impulsan tu negocio. Guayoyo Digital, acompañando tu marca. Seguimos acá, Marcas que Hablan, comenzando este episodio de la noche de hoy, acá en 97.7 FM, Difusión Latina, con nuestro invitado Ali Morales, a quien le damos la bienvenida, un par que teníamos rato queriendo que viniera acá, al cual además respetamos muchísimo, lo seguimos y nos encanta su contenido, Ali. Y para aquellos que quizá todavía no lo conocen, Ali no solamente es politólogo y además amante de todo el tema audiovisual, se formó en la Escuela Nacional de Cine, en dirección cinematográfica, y además comenzó haciendo adaptaciones de El cuento de la Ascensión, de Federico Vegas. Tuvo su primer choque de realidad en no poder completar el proyecto por falta de presupuesto, pero sin embargo eso no lo limitó para hacer cualquier cantidad de cosas finas, como precisamente parte de lo que vamos a hablar hoy, que es Un par de vainas. Ese podcast y más que un podcast, cuéntanos tú mismo, Ali, ¿qué es Un par de vainas? Primero que nada, muchas gracias por la invitación y tal, además la oportunidad de poder hablar como marca, que creo que generalmente mi contenido me precede y las personas siempre me dicen, me encanta lo que haces, me gusta, qué te conmueve, pero como marca es poco lo que hablo sobre eso. Y sí, fíjense que yo soy un realizador audiovisual como cualquiera. Yo soñaba con hacer mi peliculita, hacer mi serie para Netflix. Terminaste haciendo un podcast. Y terminé haciendo un podcast un poco porque terminé entendiendo a la mala cómo es que funciona esto. O sea,
Yo de hecho, eso es lo que tú hablabas sobre el tema del primer crowdfunding que hice, el proyecto de adaptación. Yo en algún momento me motivó lo del tema de la adaptación cinematográfica, entonces empecé a buscar historias venezolanas que fuesen como de impacto. Entre ellas encontré, bueno, el cuento de la ascensión de Federico Gómez. Y yo dije, nada, esto es una historia brutal, la podemos adaptar, se puede funcionar. Y me conseguí al mejor director de fotografía del país, me conseguí al mejor director de arte del país, me conseguí al mejor asistente de dirección del país. Y yo dije, si esto es una idea buena y trabajan los mejores, yo voy a poder garantizar $5,000 para hacer este proyecto. Y recajé y solamente recogí $50. En serio, Forever fue así. Y es saber 5, pues. Claro, sí. Me faltaba unos ceros. Pero eso me demostró a mí una cosa que luego con el tiempo, como al año, terminé comprendiéndola de mejor manera, era que, bueno, todo buen proyecto necesita una buena audiencia. Tú tienes que primero consolidar una audiencia para que el proyecto siga adelante. Claro. Y eso fue lo que yo aprendí como a la mala ahí en ese momento. Bueno, nada, cae la pandemia, tiempo después, con el tema de la pandemia yo entendí, bueno, y si quiero hacer algo que realmente me represente, además que sea como yo quiero ser. Y justo había una discusión sobre el tema de Cervantes Florentino en Twitter y tal, y en base a eso entonces fue que yo armé y dije, no, vale, yo quiero decir esto, pero no quiero ser un locutor, o sea, quiero decir como a mí me nace. Ese fue el primer detalle que le coloqué. Y el segundo detalle que le coloqué era que yo decía, bueno, lo voy a hacer que me sea fácil de editar, entonces por eso lo hice en formato vertical. Okay. Y yo dije, nada, esto lo monto en Instagram, lo voy a ver yo y más nada. Y cuando vine a ver, bueno, se transformó en una conversación. Creo que ese fue el segundo elemento. La conversación construye esta audiencia. Eso lo empecé a entender ya como en el tercer episodio. Y en ese momento tampoco estaba tan claro que hablaba de Caracas. Y no fue hasta que una pana, Izzy, que comenzó este proyecto, yo la llamé, ella tenía una tesis sobre la transmedia que había hecho hace tiempo y había tenido proyectos que además que había tenido impacto en transmedia. La pana se sentó y me dijo, Ali, yo te voy a leer una carta astral de este beta del marketing. Y tal cual, fueron como sesiones de 2 semanas, ella habló conmigo, me dijo, mira, esto te define, esto es lo que tú aspiras, esto es lo que quieres, qué herramientas tienes, cómo puedes darle potencialidad, y eso ordenó mi proyecto. Eso fue lo que terminó de ordenar mi proyecto, y ahí fue cuando yo me di cuenta, bueno, de esto se puede hacer una narrativa que no aspira a ser una marca comercial, una narrativa que además se mueve en distintas audiencias y nichos, pero que puede terminar creando una gran conversación, una conversación heterogénea, claro, que en ese marco puede terminar como lo que ha ocurrido, bueno, mostrar un poco lo que soy yo, que me gusta sobre todo el tema del hip hop y el rap venezolano, pero al mismo tiempo poder hablar de la diversidad sexual, al mismo tiempo poder hablar del ska, al mismo tiempo poder hablar de, no sé, de la comedia, al mismo tiempo poder hablar sobre la venezolanidad del fútbol, o sea, poder hablar de todas estas cosas que son parte de nuestra... Están en la mesa, que están en la mesa, del caraqueño y del venezolano. Y que cuando tú lo miras en perspectiva, al final son los rasgos de nuestra identidad. Y que muchas veces las marcas, para tomar ese énfasis ahí, las marcas terminan segmentándonos y solamente mostrándonos una parte de ello. Yo creo que a mí el otro día yo me decía algo así, yo en una entrevista me preguntaron, me decían, ¿te da miedo ser mainstream? Y yo le decía, yo no sé si llegar a ser mainstream, porque al final con un tema yo crezco como un nicho, una audiencia, pero cuando paso al siguiente yo me imagino que hay gente que dirá, este pana ahora está hablando de esto no me interesa y me abandona, y yo lo noto como en mis métricas, pero ha sido un viaje interesante hasta ahora para poder comprender el tema de relaciones, el tema de cómo abrir discusiones. De hecho... ¿Cómo se maneja justamente todo ese mundo digital, sí, de contenido? Sí, creo que yo creo que me he formado una crítica en torno al tema de la comunicación. Yo no soy comunicador, o sea, soy comunicador per se porque hago este ejercicio de comunicación, pero yo soy politólogo de carrera y creo que me he formado una opinión o una crítica también sobre el tema de la comunicación muy cercana a propósito de esta discusión. O sea, porque yo siento que el broadcasting, esta vaina de la radio, televisión, los medios, tienen como una estructura venezolana muy acartonada y que a veces no te permite ir a otra forma. Creo que la pandemia, las redes sociales, la evolución del podcaster y todo esto que ha ocurrido ha permitido que se abran nuevos nichos
con otros formatos. Yo, o sea, para ponerles un ejemplo, en el mismo mes, hace un mes, yo recibí el Premio Nacional de Periodismo y al mismo tiempo fui nominado a los premios Pepsi. Y había un pana que me decía, ya va, o sea, ¿cómo un contenido puede estarse moviendo en estas dos audiencias? Y yo decía, yo creo que... Pero y es parte de eso que hablabas antes, y el tema de ser mainstream. ¿No? Eso. No, y además es un gran logro, porque el tema del periodismo, como tú dices, en Venezuela... Sí, está tiene como bien estereotipos cerrado, también. ¿no? Sí. Están bien cerrados, son bien difíciles. Mira, voy a ir un poquito para atrás, porque Dale. nos has dejado aquí, bueno, yo ya tengo como 8 preguntas. Pero fíjate tú, no, van es saliendo, maravilloso, van saliendo los contenidos, espectacular. van saliendo los Correcto. Yo me voy a ir a ese primer fracaso, Ok. ¿sí? Porque ese primer fracaso, además cuando lo describes, yo no sé si tú lo notas, pero todavía hay un poco de tristeza, ¿no? Total, Como total. se nota que fue un gran golpe, o sea, Sí, estabas sí. realmente esperanzado, creías en este proyecto, me imagino esto recién graduado de cine es como la gran aspiración. Y así pasa, es decir, todo emprendedor, comerciante, persona en general, sufre esto, es decir, ha pasado por esto o lo va a pasar. Si usted no está escuchando, no lo ha pasado, le va a llegar. ¿Qué puedes hacer? O sea, ¿qué te hizo salir adelante? Porque seguramente esto va a ser inspiración para alguna otra persona que va a pasar por ahí. Increíble, fíjate, hay dos cosas. Uno, lo de entender de que cualquier gran idea necesita una audiencia y necesita un camino para llevar. Dos, la otra cosa que es que yo estaba muy en la idea de hacer cine en la estructura del cine. Entonces yo decía, bueno, si yo quiero hacer cine, tengo que tener tal cámara, tengo que tener un equipo de más de 20 personas, tengo que tener un presupuesto de tanto para poder lograrlo. Y la verdad fue que a pesar que yo sentía que esas eran las herramientas que necesitaba para poder contar esa historia de la manera en cómo la quería contar, un poco con un par de vainas, también entendí de que cada episodio, con un formato que hago con un teléfono que me costó $300 y simplemente las relaciones que me permiten llegar a las mismas redes sociales, podría hacer microdocumentales cada 15 días. O sea, ese es el sueño de cualquier realizador. Entonces ahí Sí, es eso, ¿no? Entonces quiero hacer mi peliculita y quiero hacer... Bueno, ahora estoy haciendo cortos, tal cual. el formato digital. Y explorando el formato además de distintas maneras. O sea, yo le pido, o sea, cuando hago, cada vez que yo hago cada par de vainas, necesito, bueno, un relato, necesito algún acompañamiento con algún protagonista de la historia y lo hago con esta persona. Y de hecho, parte del proceso transmedia era que yo decía, bueno, fíjate, si yo tengo el par de vainas que funciona en Instagram, donde yo hablo, pero eso también tiene unos límites. Claro. O sea, tiene límite de alcance, tiene límite de duración, incluso de profundidad del tema, porque no voy a poder sostener una narrativa más de 7 minutos. Eso ya yo lo tengo incluso comprobado. Entonces decía, yo necesito ahora que los protagonistas de la historia las cuenten. Y por eso fue que terminé abriendo el canal de YouTube. Claro. Pero para hacer entonces esto del canal de YouTube con entrevistas, con un formato de entrevista clásica, yo al final también me puse la misma contradicción. Ahora, ¿cómo hago pero que esto sea rentable y lo pueda hacer a bajo presupuesto? Yo grabo las entrevistas en YouTube también con mi teléfono. Entonces, y el presupuesto es mínimo. Lo grabo con mi teléfono y lo grabo en formato vertical, de manera que si lo hago en 4K para los entendidos, lo hago en 4K para después cortarlo a 1080 en formato horizontal, y de esa manera puedo rendir para que me sirva, que tenga calidad para Instagram en versión Reel y que pueda también salir en YouTube. O sea, el proceso de fracasar, porque eso, no sé, yo quebré, me gasté todos los reales. El proceso de fracasar me llevó a entender de que no puedo definir el proyecto a partir de los recursos que tengo planteados, sino que tengo que definir el proyecto a partir del contenido y el impacto que pueda tener. Y esa proyección tengo que no hacerla tan a largo plazo, sino que tenía que hacerla en un periodo de tiempo más corto que pudiera medir. Es decir, considerar los recursos como el recurso, uno de los recursos adicionales, lo que tienes y no lo que necesitarías, y ver qué puedes hacer con eso. Pero eso tiene que ver, ¿sabes qué? Con una discusión básica, y que de hecho es lo que a mí me pone a veces a consumir un tipo de contenido. Yo consumo ahorita sobre todo contenido que hablan del proceso y no del éxito. Porque entonces cuando tú miras solamente el éxito, el margen de medición te golpea muy fuerte. Entonces tú ves al otro y dices, no, yo no puedo alcanzar lo que tú puedes. Es imposible. Claro, Bueno, eso es lo que pasa con nuestra dinámica. Vamos con música. Aquí en Tu Fusión Latina ya saben que nos encanta la música y aquí, bueno, tenemos que ir. Y a mí también, así que bueno, para nuestro invitado de hoy, Ali Morales, ya regresamos.
seguimos aquí conversando. Está mejor las conversaciones fuera del aire que la de... No, vale, Vamos a hablar de todo eso. sí, vale, ¿qué clase de publicidad es esta? Estamos aquí en marcas que Pasa hablan. que hay cosas que se pueden decir fuera del aire. Ese señor que acaba de lanzarse el mismo es Julio Montoya, quien les habla Robert Vega, @Julio Montoya F, @Rock_Now, y estamos con Ali Morales, @A_Morales, y cuatro Piso. 4 pisos. ¿Y por qué cuatro pisos? No. Un cuarto piso. No, de hecho fue muy loco. Total, en el cuarto piso. Comencé teniendo y que Ali Morales y como 6 meses después un pana me dijo que tú te llamas A Morales porque no tienes moral para decir la cosa. No, man. O sea, Morales. 6 meses después me di cuenta que eso estaba ahí. Mira, tío, vamos a seguir conversando aquí. Nos ha lanzado la historia de este primer fracaso y cómo llegaste a lo que es tu proyecto ahora, vamos a decir, core. Y hablaste de algo interesante que yo quiero rescatar, y es que no quieres ser locutor. ¿Por qué? No quería ser alguien que no era. O sea, me daba mucho miedo. Pero está claro que te has convertido en un comunicador. Sí, y ahorita de hecho que hago eventos en vivo, hago presentaciones de proyectos y tal, sí. Pero no tiene que ver con una etiqueta que tienes sobre la locución. Capaz, creo que es mi propia visión sobre el tema de que la locución determina que tienes que decir algunas palabras que ya para mí son como ruido y hay unas formalidades sobre las cuales no quiero cumplir. O sea, una de las cosas que yo decía con este proyecto era que tenía que ser lo suficientemente empático, ¿no? Y ser empático con quien se parecía a mí. O sea, y cuando voy a decir esto es como, yo soy un chamo, bueno, ya no está chamo, soy un joven. Chamo vale el espíritu. Claro. Gracias por rescatarme ahí. Nos decimos todos los días el espejo. Yo quiero ser un pana del oeste de Caracas que tiene una identidad a partir de donde se crió y lo que es, y eso no quiero perderlo. Totalmente. Y que la gente que es de allá se siente identificada. Y además yo tengo que no descubra lo fino que es lo otro. Tal cual. Y creo que eso lo ha venido haciendo entretenido. Totalmente. Eso lo ha venido haciendo entretenido. Por eso es que hay gente, yo me acuerdo que me he encontrado, yo el otro día encontré en Trapito Salinas, estaba grabando un videoclip para una banda que se llama Santa Marta, y estaba ahí, y llegó un pana, y se me acercó un pana del barrio que me vio, bajó, y se acercó y me dijo, mano, gracias, porque tú eres el único que has podido decirle a la humanidad que la salsa es un beta caraqueño. Y yo cuando él me dijo eso, yo dije, mano, pero es que eso es lo que yo sentía. Claro. Y claro, ahí viene este cuento de que por eso es que no quiero ser locutor. ¿Cuántos locutores dicen de que la salsa es un beta caraqueño? Hay muy pocos que lo pueden decir. Bueno, sí. Wow. Pero creo que es como eso, Y además también es un espacio en el que me siento cómodo. Es un espacio en el que me siento cómodo y además... Juegas a tu propio horario, juegas con el contenido que quieres sacar, no tienes que seguir quizá... Bueno, a ver, ¿tienes línea editorial? Esa era una de las preguntas que... Claro, sí, tengo una línea editorial ahí que también un poco estudiada a lo largo de todo lo que ha sido el desarrollo de cada uno de los capítulos. Y enfocada a la audiencia. Sobre todo eso. O sea, tengo una línea editorial sobre todo de hablar de temas que son parte del imaginario colectivo, pero que a veces pasa desapercibido porque desde nuestra cotidianidad no lo sentimos, pero no le damos el valor. No le damos el valor. Y ese elemento lo que hago es que lo conecto con un tema histórico y lo contrasto con un beta de la contemporaneidad, alguien que lo esté estudiando. ¿Y hay un guión? Sí, claro, por supuesto. De hecho la estructura, y esto también un pana me dijo, oye, esto realmente se parece por ahí. La estructura tiene que ver con que yo agarro ese elemento de la cotidianidad y lo confronto con ese elemento histórico, y esos son como dos vainas que chocan, y cuando ellas chocan generan una reflexión. De hecho, si ustedes me lo preguntan, la medición que yo tengo sobre el tema del guión es que cuando otra persona me escucha, otra persona ve el contenido, más allá de quedarse con las frases o con lo que yo hago, más bien le genera como una nueva reflexión, y en base a esa reflexión es que se genera una conversación. Entonces por ahí es que va mi línea editorial. En la medida en que mi conversación, de que mi contenido genera esa conversación, entonces está logrando tener un impacto. Entonces es como mi forma de medirlo hasta ahora. Esa conversación ¿se produce dónde? ¿En Instagram? ¿Se produce en YouTube? O sea, ¿cómo la estás? Fíjate, esa conversación es una conversación de tipo transmedia. Hay una primera parte de esa conversación que se da justamente en todos los comentarios que hay, donde la gente empieza a aportar y decir, mira, faltó esto, o esta perspectiva que está aquí, o una... tal. Esa es como la primera. La segunda que hay es como gente que me llega
por otras vías y de forma directa me empiezan a decir qué fino que tocaste este tema, qué fino que resaltaste a tal persona, hay otras personas que están haciendo esto, sería fino que hablaras de esto. Y hay otro nivel de conversación que es como que hay gente que me dice, mira, te quiero invitar a que conozcas ahora este proyecto o seas parte de este proyecto o quisiera vincular este proyecto a otra cosa, como me pasó con el videoclip de Santa Marta. O sea, Santa Marta, que es una banda que con un venezolano y 2 andaluces que están en Europa, que tiene 5 años sin venir, me contrataron a través de Instagram para decirme, mano, yo quiero hacer un videoclip y este videoclip quisiera que tuviera los elementos narrativos con los que tú vienes y por eso yo quisiera darte esto para que empecemos a dar. Entonces cuando tú ves el video, tú te das cuenta de que están involucrados personas, artistas con las que ya yo he trabajado. Ya está la de video. Sí, ya el video que está que se llama Cuando los malandros lloran, lo pueden conseguir en YouTube. Me encanta, me Qué encanta. fino está eso. Mira, Ali, una última cosa antes de irnos a una pausa musical, que aquí Jorge nos está haciendo señas. Esa audiencia de la que tú hablas es tú, pues lo que nosotros llamamos ese mercado, ¿no? Al que vamos a hablar si llevamos esta terminología ya de empresa o emprendimiento. ¿Cómo lo validas? Así con eso que estás diciendo, así con comentarios o tienes herramientas más especializadas que de repente alguien que está escuchando pueda usar. No, la verdad no, la verdad creo que es el tema, hay una conexión empática poderosa que hace el contenido, que en un primer momento solamente venía de lo que yo sentía. Pero la verdad no tengo ninguna medición más allá de esas interacciones. De esas interacciones, pero te digo, ponte un ejemplo. ejemplo, hay un conocido, alguien me escribió por privado así y me dijo, bueno, gracias a ti reconecté con mi venezolanidad. Imagínate, ya después de eso yo no necesito un KPI. Nada en lo absoluto. Eso a mí ya me da como un ítem. Y el otro ítem, que creo que ya lo mencioné, creo que son las relaciones que se producen. Y esas relaciones yo las voy evaluando en función de en qué orden están, si están en un ámbito académico, o un ámbito de mercado, o un ámbito netamente, no sé, para decirlo así, como de farándula. Entonces ahí hay como cosas que han pasado. Por lo menos el reconocimiento, no sé, que me hayan invitado al podcast Eterno para hablar del proyecto, para mí es como un ítem de decir, aquí hay un punto de medición. Y la gente está valorando lo que estoy haciendo. Que le hayan invitado a marcas que hablan. Que me hayan invitado a marcas que hablan para hablar de la marca es un ítem. Que me hayan dicho, por lo menos cuando lo del tema del Premio Nacional de Periodismo, y que haya gente que me diga, tú eres el nuevo periodismo, y yo decía, pero yo no soy periodista, y hay gente que me dijera, te voy a explicar. Ali Morales, seguimos acá con él en Marcas que Hablan, ya saben, 97.7 FM, difusión latina, vamos con buena música, ya regresamos. Vamos allá a comer arepas y a tomar una... Tal cual. Aquí estamos con nuestro invitado de Ali Morales, @amorales, piso. 4 pisos. 4 pisos. Exactamente. Y en YouTube me pueden encontrar como 2 el número de vainas. 2 de vaina. Y en Instagram también, ¿no? No solamente YouTube. Amorales. ¿Ah, sí? Exactamente. Fíjate, Ali, estábamos conversando un poco sobre cómo es ese proceso, y además que creo que es interesante para todas esas personas que quieren crear su marca personal. Porque hablamos también, una de las premisas que tenemos acá es que, bueno, al final todos podemos tener un producto, servicio o talento, pero todos somos al final una marca en potencia. Claro. Y para convertirnos en una marca en realidad, pues bueno, tienen que confluir una serie de factores. Tú, afortunadamente, y de nuestra perspectiva, bueno, estás logrando muchísimas cosas que te transforman en una marca personal y a un par de años en una marca de podcast, básicamente. Pero para eso, obviamente, se requiere un proceso, que mucho de eso ya lo hemos venido hablando, pero quería hacer especial énfasis en cómo es esa construcción de ese contenido, cómo hace esa curaduría, de dónde vienen por lo menos los temas que van saliendo, y bueno, y cómo ha sido un poco, pues, justamente esa curva para llegar hasta donde ahorita está. Es fino que menciones eso porque, fíjate esto, yo lo digo en mi salón de clase todo el tiempo. La verdad es que los formatos son sencillos. En la actualidad los formatos además están determinados por las redes sociales. O sea, ahorita muchas cosas están hechas en formato Reel porque justamente la red social te permite un mayor nivel de exposición. E incluso hay este tema de los trends, permite el tema de las tendencias dentro de cada una de las redes sociales, también permite entonces afinar incluso el tema. Entonces tienes el tema y tienes el formato.
Entonces cuando tú lo ves, es sencillo poder entrar en esa lógica. ¿Qué es lo difícil de esto? Poder hablar de algo que realmente te identifique. Y ahí es donde está como la clave de mi proyecto. Mi proyecto realmente habla de mi proceso de identidad. Habla de cómo yo intento descifrar de qué va mi vida y con qué culturalmente yo me relaciono. Cuáles son mis acervos, cuáles son incluso mis apegos. Y eso es lo que determina en un primer momento el tema curatorial. Porque sí, yo tengo que elegir un tema que esté en un momento histórico en la tendencia para poder hablar de él. Pero además de eso tengo que meterle otras cosas que permitan, bueno, darle mayor profundidad. Pero ¿Cuánto te tarda más o menos justamente esa...? Porque la selección a lo mejor, bueno, si ahorita es tendencia... Sí, yo la verdad ahorita yo estoy tratando de esforzar de que no pase de más de 15 días un tema donde incluso puedo ir a vivir experiencia. O sea, que puedo ir a atender y tal. Porque antes me demoraba más tiempo, hacía desarrollos, pero también había bastante de procrastinación y a veces también de miedos. Porque entonces yo decía, bueno, tengo tales elementos bibliográficos que tengo que ver, hay tales sujetos que hay que investigar. Tal cual, porque el tema histórico es importante. Sí, por lo menos. Claro, por lo menos, por poner un ejemplo, tengo el tema de la salsa ahorita. Sobre el tema de la salsa hay una historiografía y hay bibliografía hecha. O sea, está el libro de César Miguel Rondón, el libro de la salsa. La Biblia. Una Biblia. Está un ensayo que hizo Guillermo Panazzini, que también que se llama La salsa de Caracas, es otra media Biblia por ahí. Está el libro de Alejandro Calzadilla, que es La salsa en Venezuela, es otra Biblia. Entonces, claro, si yo digo, no, me voy a poner a leer todo eso, cuando yo termine de leer todo eso, me vea los 5 documentales, traduzco un documental en francés que conseguí, que no hay nada en español, o sea, voy a salir cuando. Entonces, también eso como que me pone a mí como una discusión de cómo hago efectivo el contenido, porque sí, yo en un primer momento estaba como bastante orgulloso y yo decía, bueno, la gente tiene que valorar mi contenido y yo me voy a demorar el tiempo, pero también las audiencias terminan diciendo, bueno, no puedo esperar tanto tiempo. Las redes sociales, el tema digital. Hay demasiado contenido. Te saliste del juego. Sí, y de hecho por eso también es que al final yo decía, bueno, si mi contenido madre, que es un contenido más investigativo, va a ser el par de vainas, yo tengo que crear un contenido que sea un contenido de anclaje, que pueda tener un desarrollo y producción más sencilla. Y por eso termino haciendo las entrevistas. Las entrevistas que están en el canal de YouTube no simplemente son entrevistas a personalidades, también es un poco para ahondar en proyectos en específico. Por poner un ejemplo, yo hice el par de vainas sobre la cultura tuki, pero yo tengo una entrevista donde le hago al Tuki Ilustrado, un panita que tiene un proyecto que se llama el Tuki Ilustrado, pero una entrevista de 27 minutos para hablar solamente de su proyecto, y en el par de vainas solamente hablé 1 minuto de él. Entonces ahí también, y esto... Bueno, de eso esa plataforma transmedia, o mejor dicho, ese contenido se transforma en una plataforma transmedia que permite eso, diseccionar temas a través de los diferentes canales. Entonces, claro, después yo lo que hago de la entrevista hago unos pequeños cortes, que eso es lo que hago, que paso para TikTok y estoy pasando también para Instagram, de manera que cuando ya tú ves desde afuera, para mí, tú me ves a mí corriendo, estoy haciendo una entrevista o estoy montando esto, estoy en medio de investigación, estoy grabando algo aquí, como por lo menos antes de ayer que estuve grabando un ballroom, que es un tema de baile drag aquí en Caracas que se dio con unos chamos y lo estaba grabando, pero al mismo tiempo que estoy haciendo eso, estoy haciendo otras cosas. Para mí es medio tortuoso y volátil, pero para otras personas sienten que hay una vorágine de contenido, pero también el contenido va cambiando poco a poco. O sea, estás aprovechando el mismo contenido y simplemente decides en qué plataforma colocar qué tipo de contenido. Que eso es lo que un gran error que cometen las marcas, que aprovechan lo mismo y lo ponen en todas. Por tener presencia. Sí, y creo que no solamente es un error, a veces también es cómo tú logras visibilizar y ahondar la información en términos del contenido. O sea, por lo menos un ejemplo. Para yo hablar de la luz de Caracas, hablé de los fotógrafos. Pero por lo menos hay un trabajo fotográfico en específico de una fotógrafa que se llama Erika, a la cual yo le hice una entrevista porque me encantaba ese proyecto y además sentía que ese proyecto tenía valor. O sea que YouTube, por decirlo de alguna forma, desarrolla una pieza de lo que es el genérico que va dentro de Instagram. Totalmente, sí. Y siempre va así, siempre va atado, siempre hay esa atadura, o hay contenido independiente en YouTube que no tiene nada que ver con lo que... No, por lo menos también me permite hacer otras investigaciones, por lo menos un ejemplo. Yo la última entrevista que hice en YouTube se la hice a Nore.
Y con Nore hubo una serie de descubrimientos con él como artista, donde él me habló de su relación con la visión que él tiene filosófica de lo que es la música urbana y su transición de la música tradicional venezolana al reggaetón y la importancia que tiene el reggaetón para la simplicidad de llevar un mensaje. Eso a mí me llevó a una reflexión de entender y decir, ok, el tema de la música urbana va más allá del reggaetón. Entonces ahí empecé a hilar el episodio, que ya tengo una parte escrita, de un par de vainas sobre el reggaetón en Venezuela y poder explicar cómo ese fenómeno se da aquí. ¿Es la primera vez que vas a hablar de reggaetón? Sí, es la primera vez que voy a hablar de reggaetón en un par de vainas. Vamos a estar entonces ahí atentos y activos todo el mundo Hablar para de que nos salga reggaetón. ese episodio. Mientras tanto, vamos ahí. Tenemos un reggaetón puesto por ahí. Hablando de reggaetón, pues bueno, Vamos vamos a hacer con- una excepción. Con buena música acá en Marcas que Hablan, ya saben, Difusión Latina 97.7 FM. Ya regresamos con Ali Morales. Ey, nosotros ya estamos en la cabina, en nuestro estudio, super estudio de grabación de Marcas que Hablan. La cabina sensacional. Correcto, correcto. Con un presupuesto, bueno, miren, esto cada vez se pone No, mejor. pero Ali sabe eso, chamo. Con poco se puede hacer mucho. Claro, claro, sí. Bueno, De eso se estamos trata. haciendo, vamos a hacer mucho y es que, Ali, esta dinámica es para terminar de soltarnos. Ok, Ya hemos hablado ok. bastante, pero queremos terminar y aquí están los testigos. Los que no están escuchando música están con nosotros en nuestro canal de YouTube. Con nuestro lubricante social. Correcto, aquí estamos en la mano de nuestros amigos de Roncarupano. Fíjense, hoy tenemos una dinámica bien particular. No crean que es que estamos mal del estómago, sino Elegantísimo. que... Yo me asusté cuando los vi aquí cuando llegué. Sí, bueno, es que estamos vendiendo. De hecho, yo creo que ya lo Yo saben. Jorge, ven para que nos explique, por favor, nuestro productor estrella, a que nos explique la dinámica La de mente hoy. maestra. La mente maestra. Imagínense dónde pensó esta dinámica. Ya pueden sacar más o menos la... Sí, es donde paso más tiempo que en mi casa. Exactamente. Fíjense, tenemos ahí, vamos a utilizar a los papel toalé como una especie de cesta como básquet, y dentro de esos orificios del papel toalé hay un ítem, claro, No, y Hay- con papel toalé hay un ítem en el que si lo encestan deben contestar para obtener el puntaje. Ok. Todo esto se va a la basura si ustedes encestan este, que es el más difícil, porque ustedes El van a primero que estar me ahí. acerque, gane. El que lo encesta gana y se acabó papelito, se acabó Automáticamente. ítem. Si no, y Y si si no, el no- que sume más. Correcto, el que Exacto. tenga más papelitos Listo. y el que haya encestado gana. Perfecto. Tenemos dos premios, bueno, tanto de consolación como el que gane la actividad acá, que es nuestro fraguito Teo. de ron. Y el otro. Y además tenemos un combo. ¿Cómo es pollo frito, chamo? Claro. Combo de KFC que está mundial. Señor, aquí tenemos todo, pollo frito, ron, o sea. Sí, sí, sí. Pero, Todo o sea, para la dieta. debo advertir que nuestro invitado, o sea, apenas llegó aquí al estudio dijo que él iba a ganar. Vamos a ver si esto es cierto. Es muy competitiva. Y además el pana... Vamos a dejar que él Dale, empiece. arranca él. Ajá. Son tres oportunidades. Tres oportunidades. Sí. Ah, sí, o en una o en una. Ajá, lo voy a colocar aquí por la cámara. ¿Cómo es, señor? No, una y una, porque no, Claro, es claro, injusto. no, Ah, está bien, pues. Claro. Uno y uno y una. Claro. Voy. Pues puedes rebotar. Sí, puede rebotar. Ay, qué lástima. Esa victoria está lejana. No vale, no vale, no vale. brother. ¿Cómo hiciste? No se pierdan el grupo. Ay. Lo dije, yo voy a ganar, mano. Yo voy a ganar. Vamos a ver, vamos a ver. Ay, se mató. Para ganar tienes que salud. Vamos pues. Nada. Vale, pero sí, seguro. ¿Está más lejos de quién? Voy. No importa que esto lo en cámara rápido. Es el toilet punk, mejor conocido como. Casi. Ah, ya va, porque tienes resultado. Esa técnica es buena, Casi. la técnica de la inversa. No. Vamos a ver qué tal. Vamos. Así pasa media hora y cuando estamos aquí, Exacto, ¿cómo pues. hacemos? Todos beben y No, ya ahora es el primero que la meta. ¿Cómo? No, vale. Pero esto siempre por aquí no sé. se siento. El probo, ¿sabes? ¡Ay, chamo! Quisiera verle la cara si yo gano, vale. Voy. Tengo que lograr. Ya.
Pero ¿y por qué no lo entienden tan directo? Bueno, en vez de que rebote, Directo. ¿no? También puede ser. Sí, pero hay que habernos dicho eso 3 horas antes. Uy, ya. Se nos fue la luz. Qué mal. Se nos fue la Solo luz. los bloopers. No, aquí está. todo Ah, no, dale, yo. Es No, un no, efecto. dale, dale. Dale. No, bueno. Está perdiendo fuerza. Sí. No, sí, No, bueno. O sea, ¿por qué? Véngase. Hotel Renaissance. No, yo tengo uno. Sí. No, bueno. Nada. 10 minutos. Y se queda ahí entre. Bueno, ya, se acabó esta vaina. Claro, esta es la última ronda, diría yo. Porque... Se acabó. No, ya muerte súbita, sí. Sí, ya no Exacto. Bueno, porque además ya yo gané pues. A menos que Julio enceste en este momento, en el último. Ya, seguimos. Primera vez que gana Robert una dinámica, esto es histórico. Esto no suele pasar, yo suelo ganar todas. Suelo ganar todas, no les creas. Bueno, señores, mientras nosotros brindamos igual, celebramos, no importa, aquí todos somos ganadores. Ya Alice llega a su combo de KFC de consolación. Muchas gracias. Así que ya lo saben. Ese premio de consolación increíble. Tenemos. Señores, por favor suscríbanse, denle like, déjenos comentarios, sigan a nuestro invitado, sigan de nuevo, envíen Ya lo este saben. programa. @Ali Morales. Piso y un 2 de vainas en número en YouTube. Un par de vainas. Marcas que hablan, ya lo saben, y difusión latina. Nos vemos. Salud. Bienvenido, mi pana. Muchas gracias. Bueno, vamos a comenzar. Buenísimo. ¿Qué es este? Cocars, venta y reparación de vehículos usados. Retail Media Venezuela, soluciones que impulsan tu negocio. Guayoyo Digital, acompañando tu marca. De regreso aquí a la cabina de marcas que hablan en difusión latina y ya estamos en la parte final de este programa. Aquí nunca alcanza el tiempo, Ali nunca alcanza el tiempo. Yo tengo, vamos a hablar de podcast. ¿Sí? Qué difícil, porque un podcast, es decir, hay mucha gente que quiere hacer podcast, lo ven como un tema aspiracional, los otros lo sueñan. ¿Qué 3 cosas pudieses recomendar a aquellos que quieren convertir un podcast en una marca? Uno, tienes que lograr hablar. El podcast se basa en conversaciones en medio de otras conversaciones. O sea, las audiencias prácticamente acompañan a otras personas a conversar. Entonces, por tanto, tienes que pensar de que todo el contenido que tienes que crear, o la forma en cómo lo guionizas, la forma en cómo lo estructuras, e incluso las preguntas, desmitificar todo este tema de la televisión y la radio y transformarlo en una conversación amena. Creo que eso es como lo primero. Lo segundo es, hazlo con lo que sea y comienza a partir de ahí. Si la audiencia está dispuesta a escuchar tu contenido, no le va a importar cómo está realizado, si eso no interfiere en poder escucharlo. Y tercero, invita a otros que tienen también proyectos increíbles. Hay gente que tiene miedo a compartir un proyecto porque siente que el otro le compite en el espacio. Cuando la verdad es que la sinergia es la que suma. Hace poco hablé con una gran marca y me dijo que ellos no creen en las alianzas. Y No. en mi mente solo dije, el camino que te espera es bien. De hecho, todo el proyecto que yo tengo justamente nace, o sea, mucha gente me preguntaba, de hecho esto creo que no lo he dicho en ningún lado. La mayoría de las personas que yo nombro en un par de vainas se entera del día que sale en el episodio porque son cosas que yo voy como acumulando y termino siendo fanático de ellos. Entonces cuando lo mencioné, hay gente que me dice, yo no sabía ni siquiera que ibas a hablar de mí, ¿por qué no me dijiste nada? Yo le digo, porque de esto se trata, de que la gente te conozca y esa es mi visión. Qué bueno, Lee. Bueno, hemos hablado ya de muchísimas cosas, como tú mismo dices, creo que conversaciones, si estás escuchando esto, le invito a que lo vuelva a escuchar porque hay muchísimas cosas en las que has dicho. A mí lo que me parece interesante, Lee, es que como ha sido tan orgánico, valga aquí la palabra tan digital, es que yo creo que hay muchas que no te has dado cuenta, pero tienes un grandísimo aprendizaje y que has transmitido a toda nuestra audiencia. Yo estoy encantado.
Pero vamos a, antes de que se nos termine el tiempo realmente, Julio, vamos a hacer una dinámica que tenemos aquí pendiente con nuestro invitado, porque bueno, No tiene tapas. ¿no tiene tapa? No. De una. Ah, bueno, vamos a dar una vez. Sí, vale, sí, Pero no hay ninguna tapa que le funcione. pero vamos a hacer el de... Aquí está. Ajá. Aquí. Bueno, está muy fácil. Se llama Adivina la marca. Adivina la marca. Nosotros vamos a decir aquí algo y tú me tienes que adivinar la marca, bueno, como el nombre lo dice. A ver, la primera. El nombre proviene de la diosa griega de la victoria. De la diosa griega de la victoria. De ahí viene el nombre. Y aquí Ali va a salir a investigar. Dios, sí, tal cual. Nike. Iba a decir Adidas por una película que Ok, vamos a ver. Antes se llamaba Fashion 21. Ay, no. No tengo ni la menor idea. Fashion 20, me imagino, no, mentira. Exacto, Leandro. No tengo ni idea. Forever 21. Forever 21. Forever 21. Correcto. Dicho, No, bueno, pero Está difícil, está Bueno, difícil. bueno, aquí es fácil también, pues. El grupo es dueño de las marcas Bentley, Bugatti, Lamborghini, Audi, Ducati y Porsche, entre otras. Naguará, yo escucho reggaetón y esto no me da para poder decir. En alguna vaina de reggaetón he escuchado esto. Sí. Dios, no. Volkswagen. Volkswagen. Oye, sí, el carro del pueblo, ¿eh? Y fíjate, esa otra marca. Correcto. Es como en vez de Transmía es Transmercado. Transmercado. Y originalmente, antes de la tuya, ¿tú? ¿Yo por qué? Ah, originalmente fabricaba aviones. Originalmente fabricaba aviones. Wow. Jeep. No. Ajá, no. No. Ahora fabrica carros, sí. Ahora fabrica carros. Wow. Ferrari. BMW. BMW. Wow. Hay cosas que se aprenden. Ahora tengo que ir a buscar un documental sobre eso. De verdad. Lo peor es que fabricaban los aviones Ok. con los que bombardeaban en la Segunda Guerra Mundial los nazis. Qué loco. No lo voy a buscar. La teoría de BMW es complicada. Sigue siendo. Pero bueno, esta fue la dinámica de hoy, esta fue la entrevista de hoy. Una Muchísimas tapa ahí. La gracias. conversación aquí con Ali Morales. Agradecido, chavo, quedaron demasiadas cosas en el Sí, aire sí, que queríamos abordar, pero estoy seguro que las vamos a poder seguir conversando, comentando, bien sea por las redes, bien sea en otra oportunidad acá, en tu casa, Ali. Muchas gracias. Agradecido, chamo, además por toda esa, bueno, yo que soy además fiel seguidor de tu contenido, me ha encantado y además caí inesperadamente. ¿Puedo decir algo de salida antes que Claro, no? claro, totalmente. Mire, yo lo único que quiero decir y aprovechar esto aquí es para decirte que esto suena medio pangola, pero la verdad es que uno no se tiene que rendir. O sea, la creación de contenido es una forma de descubrirse, es una forma de poder conectar con aquello que te conmueve, con aquello que te emociona. Y cuando eso logra ser empático y logra ser sincero, después se explota a un nivel que tú no imaginas. O sea, mi proyecto, más allá de que sea limpio en términos de realización o qué sé yo, tenga estrategias y tal, más allá de eso es una forma Es honesto. es honesto. Sí. Es una forma de todos los días poder decirme lo que tú haces tiene un propósito y esto lo que haces puede servir. Y creo que mucha gente puede encontrar en sus proyectos justamente llenar esas expectativas que a veces la vida, el propio trabajo no te los da. Entonces creo que estamos viviendo momentos mágicos en los que las redes sociales te permiten tener esa ventaja y no hay que desaprovecharla. Oye, gracias Ali, gracias. Yo quiero agradecerte nuevamente no solo por tu tiempo, sino por definitivamente tú eres un ejemplo de que la pasión es un motor inigualable para desarrollar marcas, emprendimientos, y efectivamente empresas, países, planeta. Y que no se necesita mucho para hacer. Con $50 se pueden hacer. Con $50 se puede hacer Bueno, y el celular que es de 300. tal cual. Pero sí, Gracias, Robert Rodríguez. de verdad, gracias. Sí. Gracias porque lo que estás haciendo además tiene ese propósito y gracias por estas palabras finales porque dicen mucho de ti y estoy seguro que le llegaron a mucha gente. Ali, esta es tu casa, esperamos vernos pronto. Nosotros, bueno, nos toca despedirnos de otro episodio de Marca que Hablan. Sin antes, por supuesto, agradecer a toda la gente que hace posible este espacio. En la dirección de la emisora, Héctor Romero. La coordinación de la producción está a cargo de Carmen Salas. En los controles, Alejandro San Cristóbal. La edición del programa en manos de Edny Pérez. Producción general, a cargo de Jorge Bello. La asistencia de la producción, Natasha Rojas.
En la producción audiovisual, Manuel Rivas, @Manuel RS Fotos. En la locución, el señor Julio Montoya, @JulioMontoyaF. Y aquí a mi lado, el orden del marketing, Sir Robert Vega, @Rob_now, NOW. En las redes sociales, @marcas que hablan y por supuesto en las redes sociales de la casa, @Difusión Latina FM. Nuestra mensajería queda abierta 0412-383-9610 para que nos escriban, nos pregunten lo que quieran, además recomienden, bueno, cualquier invitado que quieran tener acá en el programa 0412-383-9610. Y también la aplicación, esa que está en color vino tinto que se llama Difusión Latina, usted te puede estar en contacto con este programa y con todos los de nuestra casa. Recuerden que Marcas que Hablan no solamente está en Instagram, sino también en nuestro canal de YouTube, donde pueden, además de disfrutar cada uno de los episodios cuando quieran y donde quieran, pueden darle like, comentar, compartir y por supuesto seguirnos también a través de las principales plataformas de podcast. Agradezcamos también a esas marcas que hacen posible que lleguemos a ustedes, esas marcas que no solamente hablan, sino que también pagan. Y está Cocars, venta y reparación de vehículos usados, @Grupo Cocars. Digitel, los pagos y recargas son digitales y lo digital es Digitel. Retail Media Venezuela, soluciones que impulsan tu negocio, @retailmedia_p. Y por último, pero no menos importante, Manuel Rivas, @Manuel RS Fotos, porque la creatividad está detrás del lente. Señores, llegamos nuevamente al final de este programa, pero nos escuchamos el próximo martes aquí en 97.7 Difusión Latina y nos vemos a través de nuestro canal de YouTube. Esto fue Marcas que Hablan. Cocars, venta y reparación de vehículos usados. Retail Media Venezuela, soluciones que impulsan tu negocio. Guayoyo Digital.